Hola amigos, ¿cómo estás? Te habla el profesor Rivas del área de literatura y quiero que me acompañes el día de hoy para desarrollar la clase titulada El clasicismo griego. El clasicismo griego. Tú sabes que este es uno de los temas clásicos en el proceso de admisión y ya sabemos que está muy cerca el examen que vas a rendir. Bueno, mira, primero vamos a citar lo siguiente. El clasicismo griego data del siglo IX a.C. hasta el siglo III a.C. Algunos consideran que es hasta el siglo II a.C. Esto obviamente son puntos referenciales nada más. ¿Ve? Acá lo tenemos. Siglo IX a.C., siglo II a.C. Citemos por acá algunas características del clasicismo griego. Hay que recordar que el clasicismo griego representa la base cultural de toda Europa. Entonces, dentro de las características tenemos, por ejemplo, equilibrio entre la expresión y el contenido. Equilibrio entre la expresión y el contenido. El trabajo de fondo y forma. El trabajo de fondo y forma en el clasicismo griego es sumamente importante. Tú sabes, por ejemplo, que en esta época se va a trabajar el verso heroico. Con respecto a los temas que se van a abordar van a ser, por ejemplo, el destino inexorable, temas heroicos, y me refería, a la forma. Con respecto a la forma, hablamos de el llamado verso hexámetro dactílico. Eso con respecto a la forma. Con respecto al fondo, los temas que se abordan serán el destino inexorable, como también la valentía, el ingenio, entre otros. Mira, otra de las características del clasicismo griego será el sentido de unidad. El sentido de unidad. Cuando hablamos del sentido de unidad, tenemos que citar al gran Aristóteles. Tú sabes que Aristóteles propuso el primer tratado literario, el cual va a ser titulado como La Poética. Acá Aristóteles va a reflexionar sobre las manifestaciones literarias, las va a agrupar y va a identificar tres géneros literarios: el género dramático, el género épico y el género lírico. Con respecto al género dramático, Aristóteles concibe tres unidades de teatro. ¿Y cuáles son estas tres unidades de teatro? Unidad de tiempo, de espacio y de acción, a las cuales se les llamó las unidades aristotélicas. Hay que recordar que Sófocles, en su famosa obra titulada Edipo Rey, él trabaja estas tres unidades de teatro en un acto, en Edipo Rey. Recordemos que Sófocles rompe con la trilogía de Esquilo. Entonces, sentido de unidad. Hay que tomar en cuenta también la base mitológica. Mitológica. Los griegos de la antigüedad, por supuesto, eran politeístas, creían en muchísimos dioses, como por ejemplo Apolo, que es el dios del oráculo, el dios del sol, el dios Hefesto, que es el dios herrero, Afrodita, que es la diosa de la lujuria, de la belleza, del amor, el dios Zeus, que es el dios del rayo, el dios Ares, que es el dios de la guerra, el dios Eolo, dios del viento, etc. Base mitológica. Ahora, ellos proponen un carácter didáctico. Hablamos del didactismo, es decir, se buscaba dejar enseñanzas a razón de las obras. Por ejemplo, en el siglo de Pericles, hablamos del siglo V, el siglo IV, que es cuando se desarrolla la tragedia griega. Ellos buscaron, incitaron la práctica de la catarsis, es decir, la purificación del alma a razón de las tragedias.
Entonces, en las epopeyas también nosotros podemos observar los arquetipos axiológicos, que los personajes representan ciertos valores, como por ejemplo Aquiles representa la valentía, Néstor representa la prudencia, Penélope representa la fidelidad. ¿Y cómo no va a representar la fidelidad Penélope si espera 20 años a su amado esposo Ulises? Bueno, Ulises es el término latino, el término griego será Odiseo, de ahí el título de su famosa obra titulada La Odisea, que se le ha atribuido al gran Homero, al poeta soberano. Así también debemos de considerar por aquí el fatalismo. Mira, ve, el fatalismo. Sabemos que en la Grecia clásica la superstición predomina sobre la razón. ¿A razón de qué? A razón de que estos hombres de la antigüedad creen en profecías, en sueños. Por ejemplo, cuando citábamos a Edipo. Edipo hace todo lo posible por escapar de su destino, pero su destino se va a cumplir en el momento que Edipo intenta huir del camino ya asignado, es decir, de su destino. Así también tenemos al rey Príamo, que sueña con la destrucción de Ilión, y esto va a bastar para que él ordene la ejecución de su propio hijo, ¿verdad? Entonces tenemos por acá el fatalismo. Sabemos que este clasicismo griego se va a dar en 3 periodos. Vamos a citar a los periodos del clasicismo griego. Vamos por acá con los periodos. Con respecto a los periodos, debemos de citar el periodo arcaico o jónico. Vamos a citar por acá el periodo jónico o también llamado arcaico. Periodo jónico o arcaico. En este periodo jónico arcaico va a sobresalir la épica y la lírica. Evidentemente hablamos de una épica heroica, aunque también se desarrolla una épica didáctica. En la épica heroica citamos al gran Homero. Bueno, Homero es un seudónimo que significa el que no ve. Aparentemente el verdadero nombre de este Aedo o Aeda habría sido Melesígenes, que significa nacido a orillas del río. Mira, ve, entonces tenemos por acá a Homero, a quien se le ha atribuido esta joya de la literatura titulada La Ilíada. Ojo, pestaña y ceja, porque sobre esta obra te van a preguntar. No te olvides que la academia está aperturando un ciclo repaso, ya que está próximo tu examen. Así que llama ahí a la secretaría para que puedas inscribirte y formar parte de este ciclo repaso. Y bueno, si quieres participar en el próximo ciclo, también lo puedes hacer, por supuesto. Bien, entonces tenemos por acá, mira, ve, a la figura de Homero dentro de la épica heroica. Y por aquí también tenemos a Hesiodo, pero Hesiodo dentro de la épica didáctica. En el caso de Hesiodo, de él vamos a citar su famosa obra titulada La Teogonía, o simplemente Teogonía, que es la batalla de los dioses. Teo significa Dios, ya sabemos eso. Con respecto a la lírica, con respecto a la poesía, destaca Píndaro, como también destaca Safo. Píndaro con sus epinicios y Safo con sus epitalamios. Entonces, estos son los más grandes representantes de este periodo jónico o también llamado arcaico, pero posteriormente surge el periodo ático. Mira, ve, el periodo ático o también llamado siglo de Pericles. El siglo de Pericles, una época de apogeo para toda Atenas, siglo de Pericles, el ciclo de Pericles. Ahí tenemos el ciclo de Pericles. Aquí, en este periodo, citemos al padre de la tragedia. Pero ¿quién es el padre de la tragedia? El padre de la tragedia es
Esquilo. Acá tenemos a Esquilo. ¿Cuál es la obra más destacada de Esquilo? Bueno, la obra más destacada de Esquilo es la Orestiada. La Orestiada, que es una trilogía, es decir, presenta 3 actos. Y ten cuidado porque sobre los personajes de esa obra se ha formulado una pregunta o se ha preguntado en el ordinario. Recordemos que en la obra de Esquilo predomina la trilogía y la Orestiada efectivamente es una trilogía, está compuesta por 3 actos. El primer acto es Agamenón, que es una representación del asesinato. El segundo acto es Las Coéforas, que es una representación de la venganza. Y luego están las Eumenias como el tercer y último acto, que es una representación del juicio. En ese sentido tenemos al padre de la tragedia, que es Esquilo. Posteriormente tenemos a su discípulo, conocido como la abeja ática, o también llamado el trágico paradigmático, y también llamado por Aristóteles como el trágico perfecto, ya su obra señalada como la tragedia perfecta. Nos referimos a Sófocles con su famosa obra titulada Edipo Rey. Mira, ve, con su famosa obra titulada Edipo Rey. Ahora, debe de tomar en cuenta que la obra de Sófocles no te cuenta todo el mito, solamente te cuenta la última parte, nada más, desde que se desata la peste, no te cuenta todo el mito. Eso es importante saber para poder determinar quiénes son realmente los personajes dentro de la obra, porque sobre eso también se ha preguntado en el ordinario. Bueno, para completar a este grupo de los grandes trágicos del periodo ático o del ciclo de Pericles, tenemos por acá al gran Eurípides. Con respecto a Eurípides, bueno, a él se le conoció como el más trágico de los trágicos. Una de sus grandes tragedias será Medea. Tenemos por acá su famosa obra Medea. Acá tenemos los 2 periodos que te va a llegar en el examen, periodo jónico y periodo ático, pero vamos a citar un tercer periodo de este clasicismo griego, que es el periodo alejandrino, también llamado helénico. Mira, ve, alejandrino o también llamado helénico. Acá se desarrolla la poesía y también el teatro, pero con respecto al teatro se desarrolla la comedia, o por lo menos aparece un gran comediante como Menandro. Cabe decir que en el periodo ático, ciclo de Pericles, uno de los más grandes comediantes de la época será Aristófanes, con su famosa obra Las Nubes. En el caso del periodo alejandrino podemos citar por acá al gran Teócrito. Mírame, al gran Teócrito con su famosa obra titulada Idilios. Acá tenemos su famosa obra titulada como Idilios. También tenemos a Menandro, que se desarrolla dentro del teatro, en esencia la comedia. Menandro, con su famosa obra titulada Escudo. Ahí lo tenemos. Teócrito y Menandro. Muy bien, una vez que hemos citado los periodos del clasicismo griego, bueno, centrémonos en la figura de ¿quién? Del gran Homero, de este Aedo o Aeda, a quien llamaron Homero. Bueno, con respecto a su nacimiento, esto ha sido discutido, pero se cree que habría existido en el siglo VII antes de Cristo. Hay algunos libros que son más osados, se han citado el año, el 622. Bueno, ¿y por qué se discute tanto sobre el nacimiento de la Aeda o del Aedo Homero? Bueno, es que él habría nacido
ciego, por lo cual su madre tuvo que escapar del lugar de nacimiento del poeta para poderlo a buen recaudo, ¿no? A razón de que en esa época se tenían políticas muy radicales y aquellos que tenían alguna discapacidad eran sacrificados, ¿no? Tú te imaginas, por ejemplo, al coordinador si este hubiese nacido en esa época, seguramente lo hubiesen sacrificado, ¿no? En fin, tenemos por acá a Homero. Entonces, a Homero se le llamó como el poeta soberano. Mira, ve, poeta soberano, así se le llamó, poeta soberano. También se le llamó el padre de los poetas en Occidente. Ahora, en toda la historia de la literatura universal, se ha dado a conocer 4 grandes genios. Uno de ellos es justamente Homero, otro de los grandes genios será Dante Alighieri y los otros 2 serán Cervantes y William Shakespeare. Son los 4 grandes de la historia de la literatura. Ahora, una vez que hemos citado a Homero, vamos a citar un cuadro comparativo con respecto a las llamadas joyas de la literatura. Nos referimos a la Ilíada, mira, ven, nos referimos a la Ilíada y también a la Odisea, a estas 2 grandes obras. Pero lo primero que tenemos que saber es que tanto la Ilíada como la Odisea presentan 24 cantos o rapsodias. Mira, ve, 24 cantos. 24 cantos. En el caso del número de versos, sabemos que la Ilíada presenta 15.674 versos. Por otro lado, la Odisea presenta 12.110 versos. Mira, ve. Ahora sabemos que el tipo de verso que utilizó, y te lo citaba al inicio de la clase, sabemos que el tipo de verso que se utilizó es el verso heroico, que es el hexámetro. El verso hexámetro. Este es el tipo de verso. En ambas epopeyas se va a utilizar este tipo de verso, ¿ya? El verso hexámetro. El verso hexámetro dactílico. Ahí lo tenemos, el verso hexámetro. También debemos de citar el género. Cuando hablamos de género literario, ya tú sabes que son 5 géneros en la literatura: género épico, género lírico, género dramático, género narrativo y género expositivo. Bueno, el género expositivo aparece en la época del Renacimiento, ¿no? El padre del ensayo literario es justamente Michel de Montaigne, y el ensayo es la única especie del género expositivo. Bueno, ¿a qué género corresponde tanto la Ilíada como la Odisea? Corresponde al género épico. Ambas epopeyas corresponden al género épico. La especie, te lo acabo de citar, son epopeyas. La Ilíada es una epopeya, y también la Odisea es otra epopeya. Cabe decir que el género épico presenta 3 especies. La epopeya, el cantar de gesta, que aparece en el siglo XII, Edad Media, y el poema épico, que corresponde a la Edad Moderna, en la época del Renacimiento. Entonces tenemos acá que tanto la Ilíada como la Odisea son epopeyas. Ahora, ¿qué valores representan o qué valores se destacan dentro de la Ilíada y la Odisea? En el caso de la Ilíada, la fuerza y el valor, por supuesto, la fuerza y el valor del pélida Aquiles. Y en el caso de la Odisea, tenemos por acá la astucia y también el ingenio. Mira, ve, astucia e ingenio. Sabemos muy bien que en el caso de la Ilíada representa el poema de la guerra. Mira, ve, representa el poema de la guerra. El poema de la guerra. En el caso de la Odisea,
La Odisea representa el poema de la paz. Poema de la paz. Ahora vamos con la pregunta que llega de manera constante en el ordinario que ofrece San Luis Gonzaga. Y San Luis Gonzaga de manera constante te dice, ¿cuál es el tema de la Ilíada? Y todos sabemos que el tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles, que se desata en dos momentos. El primer momento es cuando se le arrebata a su esclava de nombre Briseida, y el segundo momento en el cual se desata la ira de Aquiles es cuando matan a Patroclo, a su amigo Patroclo. Entonces, este es el tema de la Ilíada. En el caso de la Odisea, el tema es el azaroso regreso, el azaroso regreso de Odiseo, mira ve, de Odiseo, ¿a dónde? A Ítaca, Ítaca, su reino del gran Odiseo, a Ítaca. Listo. Ese es el tema de la Ilíada y también de la Odisea. Ahora vamos a citar acá algunos puntos, por ejemplo, con respecto a los arquetipos axiológicos, porque sabemos que los griegos nos mostraron toda su cosmovisión política, económica o social a través de los personajes que representan valores, como por ejemplo, mira ve, tenemos aquí a la figura de Aquiles. Aquiles, que representa la valentía. Aquiles representa la valentía. ¿Y cómo no va a ser valiente este Aquiles que hemos citado por acá, de cabellera rubia, extensa? Bien, acá también tenemos a Néstor, que representa Néstor en la obra, que representa el rey de Pilos, Néstor. Néstor representa la prudencia, representa la prudencia. Eso es lo que representa Néstor, la prudencia. Así también tenemos por acá a Odiseo. ¿Y qué representa Odiseo? Odiseo, por supuesto, representa la astucia, el ingenio. Eso representa a Odiseo, la astucia. Y también tenemos por acá a su esposa Penélope. Ahí lo tenemos. ¿Y qué representa Penélope? Penélope representa la fidelidad. La fidelidad. Cabe decir que en su momento también se preguntó sobre la figura literaria que predomina en los poemas homéricos, es decir, en la Ilíada y en la Odisea. La respuesta es el epíteto. Predomina, vamos por aquí, predominio del epíteto, del epíteto, esta figura literaria. Cabe decir que el epíteto se puede presentar de dos maneras. Una forma es a través de un adjetivo que describe con obviedad al ser, como por ejemplo verde hierba, blanca nieve. Ahí los epítetos son verde y blanca. O por ejemplo, oscura noche, el epíteto es oscura. Pero de esa forma no es que predomine el epíteto en los poemas homéricos, sino a través de los sobrenombres, las perífrasis, como por ejemplo, Agamenón, pastor de hombres. Al coordinador también se le llama pastor de hombres. Mira, a él también se le llama pastor de hombres. Agamenón también se le llamó pastor de hombres. Tenemos por acá, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros.
Aquiles, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros. Bien, ahí lo tenemos. Entonces estos son los epítetos que predominan en los poemas homéricos. Entonces, de esta manera vamos a vamos a contar la obra. Cabe decir que la Ilíada, lo único que te cuenta son los últimos 51 días del 9º año. Todos sabemos que la guerra dura 10 años, pero no son los 10 años que te cuenta Homero, ni tampoco son los últimos 51 días del 10º año, no, sino los últimos 51 días del 9º año. ¿Ok? Claro está que antes de contarte la Ilíada, te voy a contar una pre-Ilíada para poder entender. Yo te voy a indicar el momento en el cual se empiece a narrar esta famosa obra, la Ilíada. Bueno, recordemos que se iban a casar el rey Peleo y la diosa Tetis, que son los padres de Aquiles. Entonces se invitan a todos los dioses, excepto a la diosa Eris. ¿Y por qué no se invita a la diosa Eris? Porque, bueno, ella es la diosa de la discordia y de ninguna manera uno podría invitar a alguien que podría generar problemas en el día más feliz de tu vida. O bueno, eso se entiende, pues que el matrimonio es el día más feliz en la vida de uno, ¿no? En fin. Entonces la diosa Eris se ha ofendido por esto y quiere vengarse. Entonces, cuando están reunidos todos los dioses, lo que ella hace es arrojar una manzana. Solo que en esa manzana dorada que ella arroja había grabado algo y decía para la más hermosa. Imagínate pues la reunión de diosas ahí. Hubo diosas que no se interesaron por la manzana porque no necesitan validación, pero 3 diosas sí reclamaban la manzana como suya. Dentro de ellas estaba pues la diosa Hera, la diosa Atenea y la diosa Afrodita. Cada una de ellas se creía pues la diosa más hermosa dentro de todas. Imagínate pues la vanidad de una mujer, ahora la vanidad de una diosa, pues eso ya es un nivel superlativo, ¿verdad? Discutían, entonces como no estaban de acuerdo, le piden a Zeus que elija a la diosa más hermosa. Zeus es un dios muy inteligente y no quiere intervenir en el problema, por lo cual desiste de ayudarlas, pero sí les aconseja, les dice a la diosa que pueden ir a la tierra a buscar un mortal que les sirva de árbitro y decida quién sea pues la diosa más hermosa. Aparece el dios Helios en su carruaje de fuego y se lleva a las diosas y sobrevuelan todo el mundo. Y cuando están sobrevolando por el bosque del monte Ida, desde lo alto ven pues a un pastor que se había quedado dormido ahí recostado en un árbol. Entonces las diosas consideran de que ese pastor podría ayudarles. Entonces descienden y este pastor que se despierta pues al sentir el paso de las diosas, evidentemente se siente privilegiado porque un mortal que ve a las diosas es increíble. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. Este no era realmente un pastor, era un príncipe. Era el hijo del rey Príamo. Pasó que el rey Príamo había soñado con la destrucción de Ilión y tras este sueño ordena la ejecución de su hijo porque considera que el nacimiento de ese niño va a generar la destrucción de su reino. Por lo cual le pide a uno de sus sirvientes que se lleve al príncipe y lo ejecuta en el bosque. Solo que este sirviente no lo ejecuta. Decide llevarse al príncipe y criarlo como hijo suyo y le da por nombre Paris. Entonces él es el que se ha quedado dormido, pues. Entonces aparecen las diosas y le dicen y le proponen que a Paris para que sea juez, ¿no? Árbitro y escoja a la diosa más hermosa entre las 3. Paris acepta. Entonces en ese momento pues empiezan a corromperlo. La diosa Hera le ofrece riqueza, a convertirlo en un gran monarca, un gran señor, algo tentador, por supuesto, porque Paris solo era un pastor. En cambio, la diosa Atenea le propone astucia, ingenio, inteligencia, capaz de ingresar a cualquier universidad, hasta la de Harvard seguro, no solamente a San Luis Gonzaga, amigo. Y por supuesto también le parece tentador a Paris. Pero la diosa Afrodita pues le dice, Paris, tú me entregas la manzana y yo te doy una noche conmigo. Obviamente que Paris va a ser lo más inteligente, ¿verdad? Ya tú lo sabes, ¿ah? Toma la manzana y se la entrega a Afrodita, pues. Eso es lo más inteligente que una persona puede hacer. ¿Y cuál es la razón? Porque uno obviamente tiene que preferir a la mujer.
Uno tiene que poner primero a la mujer antes que el dinero, ¿sí o no? Exacto, por eso es lo más inteligente. Bueno, lo cierto es que Afrodita se ha coronado como la diosa más hermosa dentro de las tres, dentro de todas las diosas en sí. En ese momento la diosa Atenea y la diosa Hera se han autoproclamado como enemigas de Paris y juran que lo van a destruir, no solamente a él, sino también a todo lo que tiene que ver con Paris. Bueno, a Paris no le interesa. Paris se arregla, se pone su polo de Barnard y se va a buscar a Afrodita. Ya, él está pues, ¿no? Papucho. Es todo un galán, Paris. Se va a buscar a Afrodita y le dice a Afrodita, he venido por tu promesa, le dice. Afrodita lo mira muy bien y le dice, ay no, Paris, mírate. Tú eres un mortal, yo soy una diosa, yo no puedo estar con un mortal. Ahora, Afrodita es mentirosa porque había estado con Anquises, el padre de Eneas. Ya, Paris, por supuesto, lo increíble, le dice, por favor, Afrodita, fue tu promesa. Recuerden que los dioses no pueden romper, no pueden quebrantar, no pueden romper sus promesas. Ay, sí, Paris, pero entiéndeme, yo no puedo estar contigo, le dice. Ya, vamos a hacer algo. Yo no voy a estar contigo, pero sí te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo. ¿Y quién era? Era Helena, la reina de Esparta, que ya estaba casada. ¿Con quién? Con el rey Menelao. Entonces, bueno, Paris acepta. Entonces Afrodita se va a encargar de encaminar a Paris hacia Helena. ¿Y qué es lo que hace Afrodita? Primero le devuelve su puesto de príncipe a Paris. Sucedió que en Ilion se llevan a cabo juegos de valor. Para el ganador de estos juegos, evidentemente se premiaba. Entonces los soldados salen a buscar el premio y se van a caminar pues, por el bosque del Monte Ida. Pasa que Paris, bueno, él era un pastor, así que tenía vacas, ¿no? Toros, y dentro de todo ello tenía un ternerito de piel brillante, hermoso, con quien jugaba Paris todo el tiempo, lo quería muchísimo. Y cuando los soldados pasan por ahí, ven a ese ternerito y les llama tanto la atención que deciden que ese sea el premio, así que lo toman. Paris, por supuesto, reclama, va tras ellos diciéndole que era suyo. Y los soldados responden que todo lo que había en ese lugar le pertenecía al rey Príamo y si él quería tenerlo, que participe de los juegos, que gane el concurso y se haga del premio. Entonces Paris de esa manera va a Ilión, al reino de Príamo, participa y con el paso de las pruebas, el rey Príamo lo reconoce como hijo suyo. Su sirviente le va a pedir perdón al rey y va a confesar de que no mató al príncipe y que ese era su hijo. De esta manera, el rey Príamo, que es un hombre justo y bueno, lo ha perdonado y le ha devuelto su puesto de príncipe a Paris. Ahora, pasó que en esa época los reinos griegos, estos reinos griegos estaban en tratos de paz con Ilión. Estos reinos griegos se llamaban reinos basileos que respondían a un rey eje, que es el rey de Micenas, que era el rey Agamenón. Es decir, el rey Pilos, Ítaca, tenían como soberano al rey Agamenón, que era el rey de Micenas. De tal manera que estos reinos griegos, como te lo había citado, estaban en trato de paz con el reino de Ilión y el rey Príamo envía a Paris y a Héctor hacia Esparta para hablar de paz. Entonces, cuando Paris llega a Esparta, conoce a Helena y en ese momento Afrodita envía a su hijo Eros, quien saca una flecha y de un flechazo que le lanza pues a Helena. Ella va a quedar enamorada perdidamente de Paris y Paris también de ella. Entonces, en esos días, mientras Héctor hablaba de paz con Menelao, Paris hablaba de otras cosas con Helena en su alcoba. Entonces, cuando es la hora ya de partir, Paris le propone a Helena fugarse. Y a ese episodio se le llamó el rapto de Helena. Entonces ellos se fugan, Menelao, al darse cuenta de que la reina no está, busca a su hermano Agamenón, el rey de Micenas, el rey de reyes, y le pide que se une y que convoque a todos los reyes griegos para destruir Ilión. Efectivamente han viajado y la guerra se ha desatado. Y han pasado 9 años, faltan 51 días para que termine el 9º año. Justo en ese momento es cuando Homero recién te cuenta la Ilíada. Todo lo anterior es una pre-Ilíada. Desde este momento empieza la Ilíada. ¿Y cuál es la primera escena de la Ilíada?
La primera escena es cuando el sacerdote Crises, sirviente de Apolo, se presenta ante Agamenón y le pide que le devuelva a su hija de nombre Criseida. Entonces Crises se presenta y le dice a Agamenón: oh poderoso Agamenón, te pido que me devuelvas a mi hija. Agamenón le pide que se marche, que de lo contrario lo va a matar. Crises, sacerdote de Apolo, muy triste, tiene que marcharse y se va y se lamenta y le dice: Apolo, castiga a Agamenón que no me ha devuelto a mi hija, Apolo. Y por supuesto, Apolo escucha al sacerdote y envía la peste. Solo que esta peste solamente atacaba a los griegos. Los únicos que se contagiaban eran los griegos, los troyanos no. Entonces, Agamenón está observando cómo sus soldados van cayendo y que extrañamente los únicos que caen son los griegos producto de la peste, más no los troyanos. Entonces él rápidamente entiende que se trataba de una maldición de los dioses. Le pide a su adivino Calcas que profetice. Y Calcas, bueno, profetiza y le dice: Señor, es el dios Apolo, ordena que usted le devuelva a la hija a Crises. Entonces Agamenón tiene que obedecer porque es la orden de un dios. Mandan a un mensajero, llaman a Crises y se le devuelve a su esclava. A su hija, se le devuelve la hija a Crises. Pero Agamenón no se iba a quedar pues sin esclava, porque las esclavas representaban como un trofeo de guerra. ¿Qué es lo que hace? Le arrebata la esclava al pélida Aquiles, le arrebata a su esclava Aquiles de nombre Briseida. Evidentemente, con el arrebato del esclavo Aquiles, Aquiles desata su ira, su cólera. Recordemos que Aquiles era el más valeroso de todos los griegos. Era el más fuerte, el más virtuoso con la espada. Y por supuesto conducía al ejército de los mirmidones, que era el ejército más feroz, más valiente, más poderoso. Entonces Aquiles, por supuesto, está ofendido con lo que ha hecho Agamenón. ¿Qué es lo que hace? Se coloca su armadura, su escudo, y cuando está guardando la espada, en ese momento su madre, la diosa Tetis, lo detiene y le dice: no, hijo, no mates a Agamenón, si no desatarás la ira de Zeus, que sea él quien lo castigue. Entonces la diosa Tetis ha detenido a su hijo. Por supuesto, Aquiles deja todo y se lamenta a orillas de la playa y grita: ¡Madre! Pide a Zeus que castigue a Agamenón porque me ha humillado, porque me ha arrebatado a mi esclava. Bueno, en el campo de batalla todo tenía que resolverse. Habían pasado ya, como te he citado, 9 años, estábamos a punto de terminar el 9º año y no había vencedor. Así que la guerra tenía que resolverse en un solo combate: Menelao contra París. El ganador se quedaba con Helena, el perdedor tenía que costear todos los gastos ocasionados en la guerra. Y efectivamente Menelao se va a enfrentar contra París e inicia el combate. Menelao tenía dominado a París porque Menelao era más virtuoso con la espada. Y cuando Menelao estaba a punto de matar a París, aparece la diosa Afrodita y envuelve en una burbuja a París y lo saca del campo de batalla. Todos los reyes, por supuesto, han visto esto, es un acto de cobardía. Entonces Afrodita también envuelve en una burbuja a Helena y a ambos los lleva hacia su alcoba. Helena, por supuesto, en la alcoba le reclama a París, le dice: París, eres un cobarde, no tienes honor, todos los reyes han visto cómo te has dejado envolver en la burbuja de Afrodita, cobarde. Entonces París le dice: pero Helena, ¿qué sentido tendría mi muerte? ¿Cómo podría yo amarte? He decidido no tener honor antes que perderte, Helena. Con esas palabras Helena: ay, París, mi amor, perdóname, le dice, ¿no? Pero todo en el campo de batalla tenía que continuar. Todo tenía que continuar, los pactos se han violado. Entonces Agamenón conduce su ataque. Ahí están los héroes griegos, Menelao, Odiseo, excepto Aquiles y los mirmidones, porque con la humillación que Agamenón le hace a Aquiles, Aquiles se retira del campo de batalla junto a sus mirmidones. Entonces esa es una gran baja para los griegos. Pero hay otros héroes, como ya te he citado, los ayas de Telamonio, Odiseo, Néstor, Menelao. Y Agamenón conduce su ataque. Por el bando de los troyanos, Héctor, el más valeroso de todos los troyanos. También estaba Eneas, hijo de Afrodita, por cierto.
Entonces Áyax de Telamonio, que era un gigante, estaba destrozando a los troyanos cuando en eso ve a Héctor. Entonces toma una roca y se la lanza. La roca le cae en el casco a Héctor. Por supuesto, él pierde la conciencia, es retirado del campo de batalla detrás de las murallas. Él se recupera y vuelve al campo de batalla. Cuando vuelve al campo de batalla, la diosa Atenea desciende y le dice a Héctor que luche contra Áyax de Telamonio porque la victoria va a ser para él. De esta manera Héctor reta a Áyax de Telamonio y en ese combate, por supuesto, Héctor va a ser el vencedor. Es una gran baja para los griegos y se van con todos los troyanos. Los griegos tienen que retirarse en las naves. En las naves, por supuesto, Agamenón ya piensa en la rendición. No se puede cruzar las murallas. Son 9 años de guerra y no hay vencedor. Entonces Agamenón piensa en la rendición. Había que regresar a Grecia con la derrota, pero Odiseo se opone. Odiseo dice que no, que de ninguna manera podrían volver a Grecia con la derrota. Es así que Odiseo aconseja a Agamenón que le devuelva a la esclava Aquiles, porque necesitaban de Aquiles y de su acero y de sus servidores, que le ofrezca regalos a Aquiles. De esta manera Agamenón envía regalos a Aquiles, no solamente regalos, sino también a la esclava Briseida. Pero así como Aquiles es valiente, también es orgulloso y no acepta nada. Por otro lado, la diosa Tetis se ha presentado ante Zeus, y le ha pedido a Zeus que castigue a Agamenón, porque Agamenón ha humillado a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Zeus? Zeus reúne a todos los dioses y les prohíbe participar de la guerra hasta que Aquiles vuelva al campo de batalla. Solo si Aquiles vuelve al campo de batalla, los dioses podrán participar de la guerra, antes no. Y no le importaba quién ganara. Entonces, eso es lo que ha ordenado Zeus. Y si desobedecían a Zeus, serían muertos por él, porque Dios más poderoso que Zeus no existía. Entonces, Odiseo le lleva la noticia a Agamenón de que Aquiles no ha recibido ningún regalo. Y Odiseo se encarga de llenar de valor a Agamenón. Y a ese canto se le va a titular como la bizarría de Agamenón. Y Agamenón vuelve al campo de batalla y una nueva derrota para los griegos. Nuevamente Agamenón habla de la rendición y Odiseo nuevamente se opone, le dice que mejore los regalos que puedan satisfacer a un dios, y efectivamente envían nuevos regalos a Aquiles y Aquiles los vuelve a rechazar. De tal manera que los troyanos van obteniendo victoria tras victoria, victoria tras victoria. Llega un momento que estaban al pie de las naves. La victoria estaba a punto de ser, se iba a alcanzar. Los troyanos por fin iban a alcanzar la victoria. Estaban al pie de las naves. Las primeras naves estaban incendiando. En el Olimpo la diosa Hera estaba furiosa. ¿Por qué? Porque los troyanos estaban a punto de ganar la guerra. Entonces ella rápidamente, ¿qué es lo que hace? Se va a buscar al dios de los sueños, a Hipnos, y le pide a Hipnos que por favor duerma a Zeus por el amor que le tiene. Entonces Hipnos acepta. Y la diosa Hera va, seduce a Zeus, le pide que caminen por el Olimpo. Aparece Hipnos, duerme a Zeus. En ese momento que Zeus duerme, la diosa Hera envía a Poseidón y también a la diosa Atenea para que ayuden a los griegos. Y efectivamente los dioses aparecen en la primera línea y con su poder debilitan la vanguardia troyana, y luego los griegos se van recuperando poco a poco. Recordemos que los dioses, y esto llegó en el ordinario, por cierto, ya hace algunos años, mira, ve, los dioses que favorecen a los griegos, ¿quiénes son? La diosa Atenea, el dios Poseidón, y también la diosa Hera. Atenea, Poseidón y Hera. ¿Quiénes son los dioses que favorecen a los troyanos? Apolo, Afrodita y el dios Ares. Eso llegó en el ordinario, a tomar en cuenta. Entonces, han debilitado la primera línea y los griegos se recuperan, van recuperándose poco a poco. Cuando Zeus despierta, los troyanos se estaban retirando. Entonces Zeus se da cuenta que la diosa Hera lo ha engañado. Entonces la amenaza, le pide que desaparezca de su vista, de lo contrario le iba a matar. Entonces los combates se reanudan.
Y las victorias siguen siendo para los troyanos, victoria tras victoria, victoria tras victoria, hasta que aparece Patroclo. La figura de Patroclo aparece. Patroclo entra a la tienda de Aquiles, lo ve sentado en un rincón y le dice: Aquiles, eres un cobarde, solamente te sientas y te lamentas por la humillación que te ha hecho Agamenón. Si tú eres un cobarde, permite que yo conduzca a los mirmidones y pelee en tu nombre. Tú quédate ahí lamentándote la humillación que te ha hecho Agamenón. Aquiles accede al pedido de Patroclo y le entrega su armadura. Así que Patroclo conduce a los mirmidones. Esto obviamente representa que el ánimo de los griegos mejore. Y efectivamente, cuando aparecen los mirmidones, los griegos van con todo y la lucha es terrible. Patroclo era un guerrero extraordinario. Por supuesto, los troyanos también, que son conducidos por Héctor, también. En ello es que desciende Atenea y se presenta ante Héctor y le dice: Héctor, pelea contra Patroclo, que la victoria va a ser para ti. ¿Lo han visto los dioses? Y Héctor reta a Patroclo. Es así que empieza el combate y Héctor está teniendo problemas para enfrentar a Patroclo. Patroclo lo tenía dominado a Héctor. Estaba a punto de matarlo, pero para su mala suerte, Patroclo se tropieza con una piedra y por ahí se escucha que un silbido, penal para el Real Madrid. Dice: no, es una broma, perdón. Mira, ve, Patroclo se tropieza con una piedra y esto es aprovechado por Héctor para darle un golpe certero a Patroclo. Es así que en la agonía, Patroclo le profetiza la muerte a Héctor. Héctor le quita la armadura a Patroclo, lo termina de matar y lo levanta como un trofeo de guerra, la armadura, por supuesto. Entonces, cuando los griegos vuelven a las naves, evidentemente Aquiles ha notado la ausencia de su amado Patroclo, de su amigo Patroclo. Llora inconsolablemente y grita: ¡Madre! Pide a Zeus que castigue a Héctor porque ha matado a mi amado Patroclo. Se llevan a cabo los funerales de Patroclo. Aquiles ha enviado un mensajero a Agamenón diciéndole que iba a recibir todos los regalos que se le ha ofrecido. Y es así que Aquiles ha decidido volver al campo de batalla, pero su madre, la diosa Tetis, le dice que esperara, que ella le iba a pedir al dios herrero, y me refiero a Hefesto, que le forje una nueva armadura. De esta manera, el dios Hefesto le ha forjado una nueva armadura a Aquiles, y Aquiles ha vuelto al campo de batalla conduciendo a sus mirmidones, porque se ha desatado su ira. Él quiere vengar a su amado Patroclo, y Aquiles, cuando vuelve al campo de batalla, lucha con ferocidad, es muy violento a la hora de matar a los troyanos, mata a 1, a 2, a 3. Aquiles es terrible, es muy virtuoso con la espada, es un sanguinario. Entonces los troyanos que estaban cerca veían cómo Aquiles mataba a sus oponentes, con tanta ferocidad, violencia, uno tras otro. Los troyanos empezaron a atemorizarse, corrieron, se refugiaron a orillas del río Janto. Ahora, recuerda que con la entrada de Aquiles al campo de batalla, con el regreso de Aquiles al campo de batalla, los dioses podían intervenir en la guerra. Entonces, el río Janto era una divinidad. Entonces, Aquiles, cuando ve que los troyanos huyen hacia el río Janto, él va tras ellos porque ni un troyano iba a quedar vivo. Y él corre rápidamente. Por esa razón, Aquiles se le llama el de los pies ligeros, y corre hacia ellos. Y ahí, a orillas del río Janto, por haberlo hecho correr, empieza a matarlos con más violencia. Esas aguas cristalinas se mezclan con la sangre de sus víctimas. El río Janto, observando que Aquiles era muy violento, empieza a emanar olas gigantescas, a acecharlo a Aquiles. Es la lucha de un semidios contra un dios. Por supuesto, el río Janto estaba a punto de vencer a Aquiles. Entonces Aquiles grita: ¡Madre! Pide a los dioses que me ayuden. Aparecen los dioses y forman una gran llamarada alrededor del río, y de esa manera Aquiles es liberado y el río casi pierde la vida. Aquiles vuelve al campo de batallas muy cerca de las murallas a seguir peleando, y va atacando a los troyanos a uno, a otro, cuando de pronto ve a lo lejos a Héctor y grita: ¡Héctor! Y Héctor, que estaba luchando contra los griegos, evidentemente escucha el grito de Aquiles, voltea y lo espera. Aquiles corre rápidamente donde Héctor, y cuando
Aquiles estaba muy cerca de Héctor. Héctor ve el rostro de Aquiles, un rostro con una ira incontrolable, así que Héctor lo piensa muy bien, da la media vuelta y huye, y Aquiles lo corretea. Le dan 3 vueltas a las murallas hasta el momento en que aparece Atenea ante Héctor y le dice que espere a Aquiles, que luche contra Aquiles, que la victoria va a ser para él. Solo así Héctor espera a Aquiles, y Aquiles lo ha alcanzado y reta a Héctor y empieza el combate. Es un combate terrible, los 2 mejores guerreros, Héctor por el bando de los troyanos y Aquiles por el bando de los griegos. Es una lucha que dura horas hasta el momento en que Aquiles le da un golpe certero a Héctor, y Héctor está agonizando, y en su agonía lamenta el engaño de Atenea. Y él dice, ¿no? He sido engañado, burlado por Atenea. Y en la agonía le profetiza Héctor la muerte a Aquiles. Aquiles, por supuesto, le entierra su espada y con ello muere Héctor. Pero la venganza de Aquiles no había sido saciada, así que él toma el cuerpo de Héctor, lo ata a su carruaje y lo va arrastrando durante días por el campo de batalla. Esto indigna a Zeus, por supuesto. ¿Por qué? Porque Héctor es un príncipe y amerita los funerales adecuados, por lo cual Zeus ordena a la diosa Tetis, le dice que le diga a su hijo que devuelve el cuerpo de Héctor, y Zeus le dice a la diosa Iris que vaya y le diga a Príamo que reclame el cuerpo de su hijo. Entonces la diosa Iris se presenta ante Príamo, lo envuelve en una capa que lo vuelve invisible, y de esa manera Príamo se adentra en el campamento de los griegos, entra a la tienda de Aquiles. Una vez dentro de la tienda de Aquiles, se humilla ante él y le pide el cuerpo de Héctor. Es así que Aquiles ha resuelto devolverle el cuerpo de su hijo, y Príamo se lleva el cuerpo de Héctor, y la Ilíada termina con los funerales de Héctor, domador de caballos. Hasta ahí termina la Ilíada, con los funerales de Héctor. No te está hablando del ingreso del caballo de madera a la ciudad, no. La Ilíada inicia cuando Crises se presenta ante Agamenón y finaliza con los funerales de Héctor. Ese es el episodio que te cuenta Homero, el poeta soberano. ¿Quieres escuchar la Odisea? ¿Quieres escuchar la Eneida? ¿Quieres escuchar la Divina Comedia? Romeo y Julieta, Hamlet, el Avaro, la Metamorfosis, Crimen y Castigo, que corresponde al realismo. Sé parte de nuestro ciclo, hay un ciclo repaso, empieza el semestral, comunícate con la academia y te espero aquí. No solamente tu profesor Rivas, sino también tu profesor Doni Purilla, también Gerardo, Martín González, etcétera. Todos estamos prestos a ayudarte para conseguir tu anhelado ingreso a la universidad. ¿Quieres ingresar? Matricúlate en la Academia Barnard, que siempre ya sabes que Barnard es tu mejor opción. Hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.